para que nos explique un poco cómo ve los acontecimientos de las últimas 24 horas, sobre todo porque hemos escuchado al abogado defensor de Pedro Castillo criticar el comportamiento de la Fiscalía, diciendo que se ha convertido en una caja de resonancia política de la oposición. Díganos, por favor, qué piensa usted sobre lo que nos ha sido dado a conocer durante estas últimas 12 horas en realidad. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Ugaz. En primer término, yo quisiera hacer una brevísima reflexión a partir de lo escuchado por la fiscal. Creo que es alentador lo dicho, primero porque fija una agenda de prioridades, desigualdad y en particular desigualdad frente a la justicia y corrupción. Si a eso le sumamos inseguridad ciudadana, seguramente tendremos el mapa completo de los tres problemas principales del Perú en este momento: desigualdad, pobreza, corrupción e inseguridad ciudadana. Pero lo más interesante es que la oferta que ha hecho en ese discurso no viene solamente cargada de palabras, como suele ocurrir con los políticos, sino que viene con un hecho bajo el brazo, y es que ya está sentada su institución negociando con un principal sospechoso de actos de corrupción en el poder que vincula al presidente de la República directamente. Y esto es bien relevante porque decía yo en alguna otra entrevista que el Perú debe ser uno de los pocos países del mundo donde un régimen autocrático y penetrado profundamente por la corrupción es constantemente llevado a investigaciones penales en los máximos niveles de su organización. Y esto no es usual porque las autocracias y los gobiernos corruptos, las cleptocracias, normalmente lo primero que hacen es cooptar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Nadie se imagina en Nicaragua a una fiscalía citando a Ortega o a sus adláteres, o a una corte en Venezuela, que dicho sea de paso, toda la Corte Suprema venezolana está en el exilio, tratando de emplazar a Maduro o a alguno de sus cómplices, y los ejemplos suman por miles. Y en el Perú es diferente. En el Perú tenemos una fiscalía que, con todos los problemas que tiene, que son evidentes, de incluso corrupción interna, de rencillas entre fiscales a distintos niveles, sin embargo, ha podido capear esa situación y llevar a las investigaciones penales correspondientes a quienes están bajo sospecha de haber incurrido en corrupción. Entonces, esto es notorio porque si alguien realmente está haciendo una pelea por salvar la democracia en el Perú, ciertamente no es el Ejecutivo, que está del otro lado, mucho menos el Congreso de la República, que juegan un papel de complicidad permanente con los corruptos y con los que vienen manipulando las estructuras del Estado. No lo hacen los partidos políticos, que prácticamente son inexistentes, y tampoco lo ha podido hacer la sociedad civil organizada, porque ha venido de alguna manera fracasando en este esfuerzo de movilizar y poder generar algunos resultados más eficientes. Algunas cosas se han logrado desde la perspectiva de la presión, pero creo que en ese contexto en el que quienes deberían llevar la vanguardia en la lucha contra la corrupción y el rescate de la democracia, el Ministerio Público hoy día está jugando un papel muy importante. Simplemente diría yo, que termino con esta idea brevísima, que sería muy importante que la fiscal dé tranquilidad también sobre algunas movidas internas que ha generado su administración en el Ministerio Público. ¿Qué está pasando con el caso de los H. Paredes y por qué se ha movilizado al fiscal Almanza, que es un fiscal probo, capaz, y que tenía ese cargo que tiene años bajo su investigación y ahora lo sacan? ¿Qué va a pasar con los cuellos blancos, con la renuncia del fiscal supremo Fernández, que es un caso emblemático de corrupción judicial? Ese tipo de respuestas me parece que son necesarias para dar tranquilidad y consecuencia con lo que hemos escuchado de su discurso. Y simplemente para terminar con la pregunta de Fernando, creo que el planteamiento que hace el abogado Espinosa es evidente, que lo único que busca es expresar el malestar de su cliente, que en este caso es el presidente sospechoso de corrupción, y el nerviosismo que esto le genera de que se esté desde hace 2 días interrogando a un fiscal clave que seguramente aportará prueba en contra de él, como ya lo ha anunciado. Y creo que lo que se ha hecho en este caso, salvando las distancias, es un símil lo que en su momento se hizo después de la captura de Abimael Guzmán, ¿verdad? Porque había temor
de que el capturado pudiera ser llevado por las fuerzas del mal infiltradas en el ejército, en la policía, e incluso eliminado. En este caso, imagínense usted si esto se hace público, se le entrega a este personaje, a una policía, bajo estos comandos vinculados desde la inteligencia del propio Ministerio de Interior al gobierno, el riesgo de que aborte la investigación es muy alto. Sí, doctor Ugaz, el abogado del presidente Castillo ha intentado obstaculizar las investigaciones que realiza la fiscal de la Nación. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checli en su momento dijo que no se anulaba, ¿no? El artículo 117 de la Constitución no anulaba la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existían justificaciones razonables, y las hay. Por eso es que la fiscal de la Nación en estos momentos tiene en mano 4 investigaciones en donde está involucrado el presidente de la República. Pero ¿qué más puede hacer la justicia? Hay algunos especialistas que indican que un juez podría suspender al presidente Pedro Castillo. ¿Usted ha escuchado, ha leído a quienes afirman esto? ¿Y cuál sería la manera? ¿Es posible que esto suceda? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Son las 9:45. Estamos con José Ugaz, ex procurador anticorrupción. Se entregara a la Fiscalía el presidente Pedro Castillo ha escrito un tuit hace unos instantes. Para mi gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo. Esperamos que se imponga la verdad. Eso es lo que escribe Pedro Castillo en su cuenta de Twitter. A ver, lo cual tampoco es tan cierto. Verdaderamente no hay ninguna evidencia, más bien, de que el Ejecutivo haya hecho a favor nada. No ha podido evitarlo. Quizá eso sí se puede decir, pero lo contrario me parece que es atribuirse méritos ajenos. Probablemente le faltó ahí felicitar a la fiscal de la Nación, al equipo especial de la Fiscalía y también al equipo especial formado, liderado por Harvey Colchado. Pero bueno, regresamos entonces a esta entrevista que tenemos con José Ugaz, ex procurador anticorrupción y también abogado penalista. Yo le había consultado por esta opinión de algunos especialistas en la materia que indicaban que un juez podía suspender al presidente de la República. Inclusive me parece que es el abogado Luciano López, quien dice que bajo el amparo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción esto podría ocurrir. ¿Cuál es su opinión? Sí, en primer lugar, déjame expresar mi indignación por ese Twitter del presidente. Me parece de un cinismo inaceptable. Creo que se está contagiando del mal humor de Cerrón, de su mal sentido del humor, quiero decir, porque todos hemos sido testigos de que ha cesado a un ministro de la forma como lo ha hecho, precisamente porque fue el ministro que activó la búsqueda que ha terminado en la presión sobre Pacheco para que se entregue, cuando durante meses el presidente ha estado más bien activando resortes en el ministerio, en la DIRIN y en otras instancias de la policía para evitar precisamente que esto ocurra. Entonces, esto es inaceptable. Pero bueno, respecto a su pregunta, creo que el primero que planteó esta posibilidad fue César Azabache. Efectivamente, sí. Está trabajando con Luciano López en el tema de la SUNEDU, y luego lo ha reiterado citando a Roberto Pereira, Ricardo Uceda, en un artículo que se ha publicado el día domingo. El sistema penal prevé posibilidades para imponer medidas cautelares a los investigados por delito. Y si no existe norma expresa, nuestro sistema jurídico, como cualquier sistema jurídico técnicamente solvente, establece mecanismos de interpretación que permitan llenar vacíos donde no hay norma expresa. El razonamiento que está detrás de esa propuesta es que si no existe una norma expresa que permita esa suspensión de un presidente en funciones cometiendo delitos, porque no es muy común que eso ocurra, sin embargo tiene teleológicamente que hacerse una interpretación en base a los principios que informan a nuestro sistema jurídico y a nuestra Constitución, y es incompatible mantener en el poder a un presidente que está bajo sospecha ya no inicial,
sino fuerte sospecha reveladora, comprometido no uno, sino en varios casos de corrupción. Entonces creo que proporcionalmente, de acuerdo a las reglas de nuestro sistema y a las fórmulas interpretativas que tradicionalmente se han aplicado en el país, es viable darle cabida a una propuesta como esa. Ahora, el argumento que da Luciano López es que hemos suscrito un tratado internacional contra la corrupción. Es un tema que usted conoce por las funciones que ha desplegado cuando era presidente de Transparencia Internacional. Somos signatarios de un tratado que tiene el mismo rango jurídico que nuestra Constitución. ¿Es válido ese argumento? Sí, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del 2006 es sin duda alguna el cuerpo legal de derecho internacional más completo en esta materia. El Perú lo ha firmado y por lo tanto es ley interna en el Perú. Y cuando me refería a las normas de interpretación, claramente la Convención admite y claramente fija cuáles son los principios respecto de los cuales los gobiernos deben actuar contra este flagelo contemporáneo de la humanidad. Y ahí creo que es el marco conceptual al cual se debe recurrir específicamente para una posición como la que han planteado Azabache, López y Pereira. De hecho, el magistrado Checkley, cuando hace su interpretación del artículo 17 de la Constitución ante la tutela que planteó el abogado del presidente, utiliza precisamente la Convención de Naciones Unidas para darle para completar el sistema interpretativo en un marco conceptual de ese peso que es el máximo que existe a nivel mundial. ¿Y esa invocación ahora podría jugarle en contra? Sin duda alguna al presidente. Yo creo que el magistrado hizo un razonamiento adecuado cuando cita las normas de la Convención de Naciones Unidas para rechazar el pedido del presidente. ¿Y qué autoridad judicial tendría facultades para suspender al jefe de Estado en caso de que se hallaran evidencias de que ha incurrido en corrupción? Bueno, el sistema funciona de la siguiente manera. Los fiscales que conducen una investigación penal contra los sospechosos o imputados, si consideran que es de urgencia tomar medidas cautelares, adoptar medidas cautelares, por ejemplo, para evitar una fuga, ahora que se está hablando de incluso la posibilidad de un asilo, u otro tipo de perjuicio para la investigación, escamoteo de pruebas, amenaza de testigos, etcétera, puede solicitarle al juez que acompaña a esa investigación que adopte esas medidas. Estas son medidas que solo pueden dictarse judicialmente. Entonces el Ministerio Público tendría que hacer un requerimiento debidamente fundamentado para que la autoridad judicial, en este caso, evalúe si se cumplen los requisitos que establece el Código Procesal Penal y pueda dictar la medida que se le requiera. Ahora, el presidente no es el único involucrado en esta situación, también hay congresistas que están siendo investigados y aparentemente Bruno Pacheco podría dar más información respecto a los llamados niños que hasta donde sabemos podrían superar el número de los que ya han sido mencionados hasta el momento. En el caso de los congresistas, la situación es más fácil porque carecen de inmunidad. Es correcto, ya esa inmunidad fue retirada y si este señor entrega información que comprometa a otros congresistas, serán incorporados a las investigaciones que existan automáticamente. No se requiere ningún trámite especial para el levantamiento de inmunidad o fuero en este caso, ¿no? José Ugaz, muchas gracias. Recuerdo que usted es un abogado penalista y que ha sido procurador anticorrupción. ¿Qué mensaje podría dar usted a los peruanos que nos escuchan y que pueden hallarse un poco confundidos frente a la multiplicidad de los procedimientos y la aparición también de colaboradores, como ha sido en su momento Karelim López, después de ser el señor Samir Villaverde, y uno termina por no saber cuál de ellos está actuando con apego a la verdad? Bueno, yo creo que el mensaje es el que mencioné al inicio, ¿no? Debería ser tranquilizador y la verdad que es un buen aliciente para los peruanos ver que nuestro sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, pese a sus propios problemas, se ha convertido en el garante
de la democracia en el Perú, cosa que es muy inusual en cualquier otra parte del mundo, y ante la aparición permanente de evidencia que pone al presidente en el centro de la problemática, si éste no va a renunciar, como ya lo ha señalado en anteriores oportunidades, entonces corresponderá a la justicia tomar ese tipo de decisiones para apartarlo del poder. Y yo creo que a la ciudadanía hay que pedirle calma en este momento, apoyo a sus instituciones del sistema judicial y fiscal para que puedan avanzar y estar muy atentos ante cualquier intento de obstaculización o detención de este esfuerzo, porque ahí sí creo que la expresión ciudadana tendría que darse con total energía, como se ha dado en anteriores oportunidades, para defender a los fiscales anticorrupción, para protestar por el caso de Inostroza. En fin, tenemos ahí algunos ejemplos ya en la historia reciente del país. Muchas gracias, José Ugaz, y gracias por sus palabras de aliento y de confianza que nos caen muy bien. Mabel, en vísperas de Fiestas Patrias. Así es, muchísimas gracias al doctor Ugaz. Nos ha caído también muy bien el mensaje que nos ha dado la fiscal de la Nación en un país sin duda de injusticias y desigualdades, que sea una mujer, además, ¿no? Que finalmente nos haga esta invocación a todos los peruanos de no transar con la corrupción y de que, por supuesto, no hay poder en el país que pueda escapar a la justicia. Entre tanto, según nuestra colega Graciela Villasís del diario El Comercio, se afirma que Bruno Pacheco reveló que Beder Camacho coordinó su fuga por orden del presidente Pedro Castillo. Beder Camacho es el subsecretario general de la Presidencia de la República y el hombre que le quiso imponer a Mariano González como viceministro del Interior. Si esto es cierto, estamos ante una revelación ya por sí misma definitiva en términos de obstrucción de la justicia por parte del jefe de Estado. Veremos cuál es la prueba que hay de esto y qué contesta, cuál es el próximo tweet del presidente Pedro Castillo. Y veremos también cómo todo esto finalmente mueve las diferentes fuerzas en el Congreso de la República. En breve inicia la elección de la mesa directiva para el próximo periodo, en una coyuntura en donde, como usted habrá notado, pues la estabilidad del presidente Castillo es crítica. Sí, pero tomamos muy en serio esto que ha dicho la colega Graciela Villasís, que suele tener informaciones con fuentes seguras.